Y bueno amigos, todo listo para el primer video del día. Les adelanto que disfruto muy pocas cosas que ver a un mesicópata y a un culecópata, por llamarlo de alguna manera, al J. Jordi, pelearse por las situaciones del Barça. Mira que bueno, obviamente disfruto más cuando se están peleando porque de alguna manera las cosas no les están saliendo bien, pero ahora que las cosas sí les están saliendo bien están peleando por otra cosa y es que me parece increíble lo que vamos a ver hoy. Es cierto que ambos tienen un punto a favor, pero también es cierto que son unos absolutos desquiciados. Así que bueno, vamos a disfrutar seguramente de este video, al menos yo, particularmente yo, lo estoy haciendo. Les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque les adelanto que se viene cargadito, muchachones. Vamos a escuchar primero una especie de análisis, por llamarlo de alguna manera, porque la realidad es que me cuesta creer que J. Jordi en algún momento de su vida haya analizado algo. Y bueno, la realidad es esa. Entonces vamos a arrancar con esto porque les adelanto que tengo la sensación de que nos vamos a reír, aunque sea un poco. Que te ahoga. Vete con el lobo. Digamos futbolísticamente, ¿no? Futbolísticamente, Este Barça, no sé qué. este Barça te y ahoga. Que Lamine es mejor que Messi y todo esto. Pero Mbappé, vas a saber quién es Pau Cubarsí y quién es Araujo. Ya lo sé. Jota, Ya lo sé. empezamos con que Lamine Yamal es mejor que Messi. ¿Te saco los números por la misma edad? Pero no hablemos de números. No, por favor. ¿Cómo? No, ¿y de qué voy a hablar? Nos obligas a contestar. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué tengo que ¿De decir? qué voy a hablar? Mira, Jota, no le haces Pero un Jota, favor. tú de verdad, ¿estás Mira. hablándolo en serio o en broma? Porque tengo ganas de reírme también un poco. mira. Si hablas de números, Mira. ¿cómo vas a cuantificarlo? Claro. A diferencia, yo a Lamine, Yo no lo entiendo. yo a Lamine Yamal lo he visto con 10, con 11, con 12, con 13 y te digo, ha hecho lo mismo que hacía Messi. La única diferencia es que Messi, con los mismos años, con los mismos meses y con los mismos días, había jugado un partido con el Barça. Pero ¿y yo por qué no comparto Acabo, esto acabo, contigo? acabo. Pero ¿por qué no comparto 0 esto goles contigo? y 0 asistencias. Lamine Yamal, con los mismos años, con los mismos meses, con los mismos Con la edad días. que debutó Messi, No, ¿el Barça? A día de hoy, Messi había jugado un partido con el Barça. 0 goles, 0 asistencias. Lamine, a día de hoy, 67 partidos, 13 goles, 25 asistencias, campeón de la Eurocopa y es el líder y la estrella de este equipo. Quiero decir, yo creo que Lamine Yamal va a ser mejor que Messi. ¡Hala! ¡Hala! Sí, pero porque los números, aparte, ahora mismo me dan la razón. Cuando tenga 35 Lamine, Pero ¿cómo te van a dar, a Jota, día de hoy los te digo, números de razón? Es que, muchachos, incluso para el propio Lamine Yamal es injusto caer en este tipo de comparaciones. Cualquier futbolista que se compare con Cristiano Ronaldo o con Lionel Messi, yo creo que es absurdo e injusto, más cuando la carrera de un chico como Lamine Yamal está apenas en crecimiento, es algo que todavía está por verse. Yo creo que es bastante absurdo caer en este tipo de cosas. Sin embargo, aquí hay un punto bastante clave. Es cierto que Messi estaba en cierto modo en esa edad en una forma de preparación todavía. Se esperaba muchos de él seguramente para los que vivieron esa etapa en la que Messi empezaba a crecer en las inferiores del Barça. Pero la realidad es que es esa. Estaba allí, pero estaba allí porque el Barça era un equipo medianamente serio que no tenía tantos problemas económicos, sociales y etcétera y de todo tipo como los tiene ahora, que han obligado a Lamine Yamal a debutar con 17 años. De todos modos, cargar de esta manera, con esta mochila tan pesada a este chico, yo creo que no le va a hacer nada bien. No estoy deseando nada que se entienda esto porque estás deseando que la gente se pone ridícula a niveles impresionantes, pero sí es para tenerlo en cuenta. Y es que si nos detenemos a pensar, muchachos, es llamativo porque digo, el otro día vimos a Lamine Yamal que un TikToker preguntó algo así como que ¿dónde está Lamine Yamal? Y él respondió, vete a dormir temprano, chaval, o algo así. O sea, es algo que no debería estar haciendo un chico de 17 años, que da la sensación de que cada día más se le sube un poquito aquello que, bueno, que creo que se ha ganado. Si él lo quiere disfrutar de esa manera, pues yo no voy a ser quien le diga que no, pero me parece que ya está un poco subidito. Ha tenido actitudes que ya, de hecho, ayer le dijo algo a alguien como que está loco, un gesto por el que Vinicius, por cierto, ha sido criticado muchísimo. Entonces es lo que les estoy diciendo. Obviamente, Lobo Carrasco es un mesicópata que, bueno, cada día está más desquiciado y no permite que absolutamente nadie diga que Messi, de alguna u otra manera, está siendo rebasado en algún criterio, no importa cuál sea, porque se pone absolutamente loco. Y bueno, este es otro clip que he sacado un poco más largo, de 5 minutos concretamente, pero que me parece increíble y como les digo, lo he disfrutado un montón, me he reído un montón porque ambos me parece que están
lo suficientemente desquiciado. Vamos a empezar a escucharlo. Yo soy un devoto de Lamine. Pero Lo Messi- tuvo mi pero sobrino, Messi te lo con- vuelvo a decir, y lo quiero y lo amo. Pero no se le puede decir que se parece a Messi, porque lo vas a matar. ¿Por qué? Porque el entorno lo vas a matar. ¡Bravo, Lobo! O sea, Lamine es un jugadorazo, es un tipo que hoy cualquier jugador de 17 años se hubiese subido por las paredes. Yo, porque no meto gol, porque no doy una asistencia, porque no que nada. Y se ha puesto a jugar con una es un super crack, pero tiene que confirmar a través del tiempo todas las dificultades, superarlas, y lograr lo que ha hecho Messi. Tienes que poner 2 Camp Nous. Pero- ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pero a ver. lo de Messi es fuera. Es fuera. Te he dicho muchas veces. Es fuera Maradona dos veces. ¿Y sabes qué hizo Maradona? En el Maracaná. Levantar a la gente. ¿Sabes lo que hizo Maradona? En el Bernabéu. Silenciar a todo el mundo. Y Lamine. Con- Y Lamine también. ¿Qué dices, hombre? Y Lamine. ¿Tú, ¿Qué Y fútbol Lamine. has visto? Y Lamine. Pero a mí me vas a Con decir 17 años ha silenciado el Bernabéu. que A ver, aquello de que Lamine con 17 años ha silenciado el Bernabéu, pues está por ver. Se metió un gol, hizo un muy buen partido, ha sido pieza fundamental. Creo que el resumen de lo que ha sido Lamine Yamal en el Bernabéu en el último partido es el resumen de lo que viene siendo en el Barça. Un futbolista que está aportando tanto goles como asistencia y un futbolista que está siendo muy puntual, por cierto, de los 3 de arriba. Creo recordar que la última vez que lo revisé, es de los que es el que menos ha producido goles. Entonces, es lo que les estoy diciendo. A ver, Lobo Carrasco tiene sobre todo el punto clave que me parece increíble. Es increíble que su mesicopatía le ha llevado a decir una realidad. Este tipo de personajes como J. Jordi lo único que hacen es reventar a este tipo de futbolistas, y lo vimos con Ansu Fati. Y eso que Ansu Fati no tomó la actitud que para mí está tomando Yamal, que, como les dije, para mí es muy válido. Cada quien se disfruta su proceso como quiere, pero no lo sé. Con 17 años. Jota. Y Messi Jota, con 17 era muy bueno, pero estaba jugando contra el Granollers. No pasa nada. No pasa nada. Pero te das cuenta. Ya no hablo contigo. Vale, pues ya está. Yo no hablo contigo, no, Jota, Jota, ya no hablo contigo porque yo vengo aquí a hablar en serio. Yo no vengo a ser un forofo. Yo vengo a hablar en serio. Y yo no. Y tú no estás hablando en serio. Muy en serio. Porque si hablas en serio no tienes ni puñetera idea de fútbol. Muy en serio, Lobo. Muy en serio. No hay Lobo. nadie, Muy en excepto el serio. amigo de. Muy- Porque mentalmente. Mi amigo. Mentalmente para mí, Cristiano Ronaldo, el único que dijo: yo me subo al cuadrilátero para pelear con él. Pero la historia a cada uno nos va a poner en nuestro sitio. Claro. Y tú a Lamine no le puedes decir eso, Jota. Y mi apuesta es que de me aquí 15 tendría que años... reír, pero me estás No, pero no, torciendo la noche. pero- ¿Sabes por qué me estás torciendo la noche? No por Messi. ¿Por qué? Si lo dijeras de Maradona, Pelé, Cruyff, Sí. te diría exactamente igual. ¿Sabes qué pasa? La Que yo... clase que tenía Cruyff no la va a tener nunca. Pero yo no soy ventajista y hablo con 15 años adelantado. Es decir, De hecho, mira que está hablando de que no, dale tiempo a Lamine, 15 años a Lamine para ver qué es lo que logra hacer. Pero entonces, ¿por qué está él mismo cayendo en esta comparación? Repito, y le ha llamado forofo y todo, pero es que lo de que J. Jordi es un forofo, un tipo con la bufanda 24 horas por 7 días, lo sabíamos todo. Pero ya que te lo venga a decir tu compañero de forofismo, que yo creo que el Carrasco no es tan forofo como el mismo J. Jordi hasta que, porque todo tiene su punto, se empieza a hablar de Leo Messi. Yo creo que hasta ahí ya todos tenemos un punto bastante importante. Por eso me parece de locos esto, porque es una realidad impresionante. yo quiero a ver a Lamine de aquí 15 años y a ver qué decís entonces. Claro, con 17 años me hubiera gustado que tú dijeras, este va a ser el mejor de la historia, seguro que no lo decías. Con Pelé tampoco. Claro, con 15 años después y con 8 balones de oro también digo yo, mira qué bueno es. quién? No, yo digo ahora, con Lamine Yamal, ¿De quién? de Messi o de ¿Estás Pelé hablando o de Messi? Cruyff. Sí, que te estoy diciendo y lo he dicho aquí públicamente. Cuando mi hermano me llama y me dice, hay un chico que se lo regatea a todos. Y cuando lo vi dije, coño, lleva el balón más rápido que Maradona. Pregunto. Y Maradona no ha habido nadie como él ¿A quién en se- los últimos 10 metros. ¿A quién se regateaba? Solo Johan. Con 17, ¿a quién se regateaba? A todo lo que le ponías por delante. Al Granollers. ¡Oh! Y a la Europa. ¡Ay, Granollers! Claro. Se los ha regateado a todos. Con 36 años se los ha regateado a Lobo, todos. Después, siendo el mejor de la historia, que Mira, para mí ¿sabes lo lo es, que tienes que hacer después- cuando hables de Messi? Callarte. ¿Por qué? Callarte, Oye, porque pues no, Messi ¿pero por es qué? algo nuestro, es algo del Barça, es algo que ha No, no, ¿y eso que no. llevas ahí qué es? No, Esto no, del- ¿Eso que llevas ahí qué es? esto es del Barça. Eso es del Barça. Esto es del Barça. Eso es del Barça, si Esto no es del llega a estar Barça. Messi. Y si Messi no hubiera jugado en el Barça, a lo mejor no hubiera salido nadie. Madre mía, Pero nadie. pregúntale a Guardiola. Nadie. ¿Cómo le ha ido con el Paris Saint-Germain? ¿Cómo? Guardiola, ¿Cómo pregúntale. le ha ido con el Paris Saint-Germain? ¿Tú has estado viviendo en Francia como yo?
¿Tú sabes lo que se siente en Francia? Pero si ¿Tú sabes lo que es el fútbol en Francia pero- cuando no, llega no, pero me da igual. 120.000 Si personas? te puedes regatear a cualquiera, lo puedes hacer en España y en Francia. A cualquiera. A mí esto me parece un punto clave también porque, como les decía, Carrasco empezó bastante fuerte diciendo cosas que son una absoluta realidad a día de hoy, pero también aquí J. Jordi tiene lo suyo, que obviamente con un equipo importante como era el Barça en su momento, con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros al sueldo del Fútbol Club Barcelona y a cada una de aquellas cosas, yo creo que es bastante más fácil y es una realidad. Si eres bueno, vas a ser bueno en Inglaterra, en Francia. Vamos a hacerlo así muy sencillo. Vas a ser bueno en España, en Italia y hasta en Inglaterra, como cierto futbolista por ahí lo hizo y sin tener tantas ventajas y tantas cosas a favor. Así que hasta aquí pues ya empezó el forofismo de Carrasco y este también le puso en su sitio rápidamente. Ya A está. cualquiera. Bueno, pues, A cualquiera. mira, te voy a dar un dato. Mira, voy a dar un dato Y para lo que quede, para y que Jota. quede muy claro. Para Jota, le voy a Esto dar es un del dato. Barça, ¿eh? Esto es del Barça, que quede muy claro. También es de jugador. Xavi, también es de Iniesta, también es de Piqué, de Valdés, de Pedro, vale. de Villa y de todos los que estaban ahí, ¿eh? Esto es del Barça. Muy bien, Esto es del Barça, ¿eh? Y- Esto es del Barça, Guardiola ¿eh? sin Esto es Messi. del Pues Barça, les ¿eh? preguntas Esto a es del ellos y vas a ver lo que te Esto es dicen. del Barça. Esto está en el Museo del Barça, Bueno, no en pues, el Museo de Messi, ¿eh? pregúntale. Esto está en el Museo del ¿El Barça, museo de ¿eh? Messi sabes lo que está? Los Lo que balones no de tiene oro que nadie. ganó con el No, Barça. lo que no tiene nadie. Los que ganó con el Barça, porque con el Paris Saint-Germain, que yo sepa, no ganó ninguno. Jota, se están divirtiendo mucho, ¿eh? No, pues a mí me da igual lo que de ellos. Yo Ah, te estoy sí, pues diciendo a mí no. lo único, Lobo, Pero que hoy yo un que te día- quiero no, decir. porque- No, a ver, un porque día estás de desbaratado. alegría. Estás Era un día desbaratado, de estás- alegría y de felicidad. lo estamos, Para el no tiene nada culé. que ver. Pero es que el tema El Messi en culé Barcelona. ahora, luego está el enfadado. culé- El Joder, tema Messi en vamos. Barcelona. El tema Messi en Barcelona es para que la gente salga a la calle y no hace falta que te lo diga. ¿Pero por qué? Cuando se va Messi del Barça, ¿Por qué se va? me arrancan. ¿Pero por qué Había se va? puesto Me la arrancan. pantalla. Yo hablo del terreno de juego, ya no. Bueno, pero también y lo se que fue, significa. pero también se fue Maradona, también se fue Ronaldinho. Son Y luego se ha ido circunstancias muy Messi. ¿Y diferentes. sabes qué pasa? Que el Barça continúa. Pero ese debate, por el favor. Barça No, continúa, no, ¿eh? no. A ver, por No favor. tiene nada que ver. A ver, por No, favor. Messi, Maradona, Hostia, Maradona, es que le están y matando, lo Ronaldinho. están matando. ¿Quién? Lo que no puede ser Jota es Estoy diciendo un que es tipo el que te ha mejor, levantado del el asiento. mejor de la historia. Está- Pues si lo estoy diciendo, pero yo pongo Que al no, Barça por que encima la doble cara de no me Messi gusta, y de la doble cualquiera. cara no me Yo gusta. pongo al Barça por encima No de me gusta la Messi doble y de cara. cualquiera. No me gusta la Por doble encima, cara. No, no, Entonces, ¿cómo vas a de decir doble que cara es- no, que mira si te estoy yendo de cara, que te estoy diciendo que pongo al Barça por encima de Messi y Que de sí, cualquiera. que sí, de quédatelo. Laporta, de Quédatelo, Xavi, de quédate. Iniesta, Vale. de Messi, de Estamos Lamine, hablando- de Koeman y del que sea. Pero Primero estamos- el Barça. Pero estamos hablando, Primero el pero Barça. estamos hablando de Messi y Lamine. Y Messi- Es una comparativa que tú has hecho. Y a Por día de por hoy te ejemplo, digo, para mí me parece fíjate. mejor Lamine y los números son mejores los de Lamine que los de Messi. los de- Si esto os molesta, Jota, pues no es mi Jota, problema. Está, No. está muy bien, pero es Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Perdón que en un punto me quedé aquí al frente yo y no coloqué la pantalla, lo que estábamos viendo. Pero bueno, es parte de a veces problemas técnicos y lo que estaba disfrutando muchísimo esta conversación que se ha tornado hasta un poco tensa, podría decir. Ha sido sencillamente maravilloso escuchar a estos dos matarse. Y bueno, ya ustedes saben, lo he dicho otras veces, que yo tengo una teoría que durante meses la he estado diciendo, sobre todo desde que pasó que Messi salió del Barça. Y es que J. Jordi, recuerden que en su momento dijo que Messi dejó de hablarle y hasta le bloqueó en redes sociales, creo recordar que había dicho. De ahí para acá, el cambio de J. Jordi con Messi ha sido totalmente radical. ¿Por qué pasa esto? Porque Messi ha sido un futbolista que ha estado protegido por los medios de comunicación durante décadas y décadas y décadas. Y uno de sus principales fuertes habría sido colocar en este medio de comunicación, en este programa, por llamarlo de alguna manera, a tipos como J. Jordi, a tipos como Lobo Carrasco, a tipas como Karma Barceló, el otro Kim Domenech, aunque en bastante menor medida. Y cuando las cosas no fueron bien, cuando Messi se fue del Barça, que J. Jordi empezó a rajar porque se había ido del Barça, pues sabemos todos la actitud que toma este hombre, que por cierto ha tomado esta actitud hasta con excompañeros que han dicho algo que no le ha terminado de gustar o convencer al argentino. Entonces, para mí, esa es mi teoría a día de hoy. Obviamente, J. Jordi está muy resentido con Messi porque primero se fue del Barça él pensaría que Messi iba a ir a jugar ahí gratis con el drama que fue el Barcelona durante muchos años y que bueno, a día de hoy parece que le dieron la vuelta, pero que en ese momento era un drama y que encima no les iba a cobrar por jugar en el Fútbol Club Barcelona y bueno, ahí está. Pero cambio Lobo Carrasco, a cambio de una fotico veraniega con Messi, es capaz de hacer cualquier cosa, de que le mande un mensaje, de tener contacto directo con él.
las cosas como son. De todos modos, ahí está lo que les decía. He disfrutado mucho esto, un par de locos allí matándose. No sé cuál de los dos está más loco. Repito, cada uno de estos en un video de 15 minutos han hecho el ridículo como les ha dado la gana. Uno con el tema de Messi, el otro con el tema de Lamine Yamal, que bueno, a día de hoy me parece insostenible. Y lo he dicho muchas veces, a mí me parece que es un tipo diferente, un crack, y que si se mantiene, cuidadito con lo que puede hacer este muchacho. De todos modos, bueno, sí me gustaría en el momento de despedirme, no sin antes saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.